Lo que estás por ver no es un simple análisis táctico. Es una nueva entrega de nuestra serie, La Huella del Deporte, donde el deporte se convierte en escena del crimen, donde una mala elección puede cambiar el destino del resultado o manchar una carrera. El día de hoy analizaremos un caso emblemático: Fortaleza, Brasil 2014. Un duelo amistoso y de alto voltaje entre la selección mexicana y Países Bajos durante los octavos de final de la Copa del Mundo el 29 de junio del 2014. El escenario, el Arena Castelao en Fortaleza, Brasil. El sol ardía. Una nueva ilusión tomó forma. El equipo dirigido por Miguel Herrera no solo sorprendió por su solidez, sino que enamoró a su gente por su carácter. La épica actuación ante Brasil, el dominio frente a Croacia, la garra frente a Camerún. Por fin, México llegaba a octavos de final, con algo más que esperanza. Llegaba con argumentos, y argumentos sumamente sólidos. Países Bajos, por su parte, era el gran favorito. Goleado a Australia y mostrado poder ofensivo con Robben, Van Persie y Sneijder. Era un equipo que aspiraba a levantar la copa. En esta jugada tenemos a un culpable directo. Es por lo que tenemos y debemos de analizar su expediente a profundidad. Arjen Robben, el entonces atacante del Bayern Múnich, conocido por su estilo de juego que consistía en ser un extremo derecho diestro. Su hoja de vida indica que su legado siempre estuvo manchado por ser especialista en ser un maestro en la exageración de contactos durante las jugadas. Un hombre capaz de transformar un simple roce en una caída sumamente dramática. Es por ello, por lo que tenemos que analizar a profundidad el enfrentamiento. Durante el minuto 48, México acarició el milagro. Giovanni Dos Santos abrió el marcador con un disparo inolvidable. El Tri resistía bajo el sol de Fortaleza, con Ochoa atajando lo imposible. Pero al minuto 88, Wesley Sneijder igualó el marcador con un misil implacable. Y cuando parecía que los 4 minutos extra decidirían todo, llegó la jugada maldita. Era el minuto 91 del encuentro. El balón junto a Robben llegan al área mexicana con el objetivo de anotar un segundo gol. El capitán mexicano, Rafael Márquez, estira la pierna para cerrar el paso, sin intención de cometer infracción. El contacto es mínimo, casi imperceptible, pero Robben se desploma teatralmente, como si hubiera sido arrollado. Y el árbitro no duda, da una tarjeta amarilla y señala el punto de penalti. Klaas-Jan Huntelaar cobra con una frialdad el penalti y puso el marcador 2-1 en el minuto 93 para dejar fuera a México con ese silbatazo y ese gol. El sueño de México se derrumbó en segundos. Como daño colateral tenemos a Rafael Márquez, capitán y referente del equipo mexicano. En una fracción de segundo, Márquez fue parte de una escena que marcaría su legado de forma ambigua. Pero también hay un protagonista silencioso, que marcó el destino de millones. Con apenas un soplo de aire, Pedro Proença, árbitro portugués. Seguro e inquebrantable en su postura, y sin embargo en ese instante demasiado rápido y dispuesto a sancionar lo que el mundo aún no había comprendido. No dudó, ni siquiera consultó, no escuchó tampoco, solo señaló el punto penal, como si ya supiera qué debía hacer. En una jugada sumamente confusa, donde la verdad cabía en una milésima de segundo, Proença decidió el futuro de un país. El suyo no era un error común, era el tipo de error que no se corrige, porque se cuestiona. El tipo de error que no parece accidente, sino reflejo de algo más profundo, de una estructura que favorece a los gigantes
y relega a los que sueñan con romper su techo. Así, Pedro Proenca no fue solo el árbitro del partido, fue cómplice voluntario o no, de una narrativa donde México una vez más quedaba fuera no por falta de fútbol, sino por exceso de historia. La prensa encontró en el escándalo su motor, y el análisis quedó sepultado por la rabia. El rostro desencajado de Miguel Herrera, gritando "no era penal" frente a las cámaras, se volvió símbolo de un país herido, traicionado por el deporte que más ama. Tiempo después de aquel fatídico partido entre México y Países Bajos, en el Mundial de Brasil 2014, la herida seguía abierta. Y entonces llegó una confesión que encendió aún más la indignación como fuego en el campo. Sí, a veces me tiro contra México. Lo hice una jugada anterior, pero el penal que marcaron sí fue falta. Una declaración sumamente contradictoria, incluso casi burlona por parte de Robben, como si la línea entre la trampa y la justicia pudieran trazarse con conveniencia, como si el engaño fuera parte legítima del juego. Aquellas palabras sellaron su lugar como villano eterno para México, no por el gol, no por la jugada, sino por la cínica sinceridad con la que aceptó el teatro. Y luego defendió el acto final. No lo toqué de manera intencional, ni para que se marcara un penal. Robben exageró. El capitán, figura estoica, se defendía no solo de una acusación táctica, sino del peso simbólico de haber sido parte de la caída. Para Márquez, el gesto fue mínimo, pero para la historia fue devastador. No era penal, nos robaron. Así declaró Miguel Herrera. No lo ocultó ni lo suavizó. Su grito resonó en millones de hogares mexicanos, como un eco de frustración nacional. Porque para muchos no se trataba de perder, sino de cómo les arrebataron la posibilidad de avanzar. Y mientras tanto, el árbitro Pedro Proenca guardó silencio. Nunca admitió el error alguno. Para él, el reglamento hablaba claro. Contacto dentro del área es penalti y punto. Pero la justicia del reglamento no siempre coincide con la justicia de los corazones. A continuación, veremos varias hipótesis sobre hechos plausibles dentro de un marco de ficción o especulación narrativa, todas enfocadas en favorecer a México para permanecer o avanzar en el torneo aun cuando ya estaba fuera. Así que vayamos con nuestra primera opción. La presión invisible. Imagínate tú, tras aquel estallido mediático, por la declaración de Robben, de sí me tiré. La Federación Mexicana mueve contactos políticos y mediáticos de alto nivel. Se genera un escándalo internacional sin precedentes. La indignación escalaría a niveles diplomáticos y países latinoamericanos se solidarizan. Las redes estallan. La presión pública y las pruebas de admisión parcial de culpa llega al Comité Ejecutivo de la FIFA para contemplar repetir un partido de eliminación directa. Pero vamos a la segunda opción, el archivo Proenca. Imagínate ahora tú, FIFA enfrentando una demanda millonaria por parcialidad arbitral. Decide anular aquel resultado fatídico del partido por sospecha de manipulación. México regresaría al torneo por decisión administrativa. Países Bajos quedaría suspendido bajo investigación. Vamos ahora con nuestra opción número 3, el dopaje naranja. Días después del partido, una filtración médica revela dopaje positivo en 2 jugadores clave de Países Bajos, incluido nada más y nada menos que Arjen Robben. Por lo que el Comité Antidopaje de la FIFA actúa de inmediato. Países Bajos sería expulsado del torneo por violación grave al reglamento médico. México, como último rival, es reinstalado en los cuartos de final. La frase "no era penal" no solo se convertiría en tendencia mundial,
sino en un símbolo, un grito de impotencia y de acusación al sistema. Desde entonces, cada 4 años, regresamos a ese momento, a esa imagen, a ese golpe, y aunque el tiempo pase y pase, el eco de aquel grito sigue resonando como un reclamo, como una promesa incumplida, porque donde otros ven un simple error, nosotros vemos un patrón. Hemos llegado al final de este nuevo capítulo de La Huella del Deporte, un espacio en donde las victorias, las derrotas y las heridas invisibles dejan marcas que el tiempo no borra. Mi nombre es Marco Ferreira y recuerda que aquí desmenuzamos aquellos casos que no tienen respuesta ni sentido alguno. Así que estamos ansiosos de verte a ti en el siguiente capítulo de La Huella del Deporte. Nos vemos, hasta luego.